Pues creo que estos eran los últimos retoques que necesitábamos, Chemita. Muchas gracias, por ayudarme con la parte de la electrónica, porque los circuitos han quedado fenomenal, sinceramente. ¿El qué? Sí, me he basado justamente en este tren de juguete. Claro, sí, es un tren realista que funciona de verdad, te lo prometo. Yo creo que la gente tampoco se lo cree, pero bueno, lo verán en breves. Primero, Chemita, eso sí, tenemos que poner el reto de likes. Así que, ¿cuál es el reto, Chemita? Ponlo alto, que tengo una sorpresa preparada. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo el mundo tiene que suscribirse al canal. Si todavía no lo está, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes, muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft. Si superamos los 5500 likes, voy a fabricar la máquina realista más impresionante que hayáis visto nunca, y no es broma. Así que ya sabéis, dejad vuestro comentario. De hecho, comentad la palabra tren, porque el día de hoy os voy a enseñar el tren que hemos fabricado. Oye, muchas gracias, Chemita. Espérate, sí, te ayudo a cruzar. No vaya a ser que te atropelle alguna vagoneta. No te preocupes, después lo recogemos. ¿El qué? Vale, de acuerdo. Oye, Chemita, no paras de trabajar. Venga, pues te dejo aquí para que puedas hacer tus cálculos. Madre mía, Chemita, siempre ayudando en el laboratorio. Pero bueno, como os decía, yo me voy porque tenemos un largo camino, porque obviamente, claro, es un tren de verdad y no podemos hacerlo aquí en la ciudad, si no, ocupaba prácticamente todo. Así que hoy vais a ver el tren realista que funciona de verdad. No es broma. 6 horas después. ¡Ay, Dios mío! Esto de fabricar inventos y máquinas tan lejos me está matando, pero es que claro, esto es demasiado grande y como bien os he dicho, no he podido hacerlo cerca de casa, pero no os preocupéis porque estamos llegando ya a la estación. Yo le llamo la estación Jenga, de momento ese es el nombre que tiene. Si a alguien se le ocurre alguno mejor, aunque eso no es lo importante es lo que ya estáis viendo más o menos desde aquí. Os presento el tren realista que funciona de verdad, y esto de verdad no es clickbait, es totalmente en serio. Bueno, aquí tenemos unos ATMs y tenemos también unas máquinas para comprar algunos aperitivos o lo que sea para hacer el viaje un poquito más ameno, aunque no os preocupéis porque esta estación nadie sabe dónde se encuentra, es una ubicación totalmente secreta. Así que vamos a recoger esto, que es lo que necesitamos. Esta es la programación del tren, pero primero me gustaría enseñaros un poquito las vías del tren para que veáis que efectivamente no son como los raíles que tenemos comúnmente en Minecraft, ¿de acuerdo? Como estaréis viendo, son raíles bastante grandes. Y os estaréis preguntando por qué por aquí no hay camino. Pues porque os he preparado todo un recorrido que está súper chulo para que podáis ver el trayecto en tren. Va a ser un pequeño viaje en tren realista que funciona de verdad junto a vosotros, ¿de acuerdo? Así que bueno, estos serían los vagones. Tenemos 3 vagones en total, más el vagón del maquinista, ¿vale? Que ahí estaría pues la locomotora, digamos. Estas puertas no os preocupéis porque se cierran también de verdad, y aquí de hecho nos podemos sentar y todo para tener un mejor viaje, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver lo que tenemos ahí, porque efectivamente estáis viendo, tengo una pequeña sorpresa preparada. Me dijo Chemita que tiene un amigo que estaba buscando trabajo y que quería ser maquinista, así que aquí tenemos al señor Pollo, el cual va a ser el maquinista de este tren. Así que pasajeros al tren, por favor. Bueno, en verdad estoy solo, pero es lo típico que se suele decir. Así que, compañero, empieza con el trayecto, por favor. Ahí lo tenemos, se pone su gorro de maquinista y nos vamos a sentar porque me gustaría tener un viaje bastante tranquilo. Atención, porque si lo vemos desde fuera, como estaréis viendo, efectivamente es un tren que funciona de verdad, o sea, totalmente en serio. Es un viaje un poquito largo, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis porque yo obviamente pues voy a ir hablando con vosotros. Bueno, por aquí se podrían poner más cosas, obviamente. Podríamos poner algún armario para guardar las maletas o el equipaje de la gente, pero bueno, yo me quedo por aquí quieto. También podría yo conducir el tren, pero es que de este modo lo vemos un poquito mejor, lo vemos más bonito, porque es un trayecto, como bien os digo, bastante largo. De hecho, bueno, os hago un pequeño spoiler. Nos vamos a ir a las montañas nevadas. Sí, vamos a subir un montón, ya lo veréis. Está súper chulo. Y obviamente también podemos mirar a través de las ventanas. Es que yo creo esto que se merece un buen like, sinceramente, eso lo primero. Y también me gustaría contaros un par de cositas mientras vamos en el trayecto, que ahí está el pollo maquinista. No sé si le veis la gorra desde aquí, pero me parece súper adorable. Pero bueno, como os iba diciendo, últimamente no sé qué está pasando en YouTube, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es que no avisa de los vídeos, pero creo que también tengo la respuesta de por qué sucede eso, y es porque la gente no activa la campanita, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cuando os suscribáis al canal activéis la campanita y os saldrá una opción
que dice notificar todas, y esa es la importante, porque si no, no os va a avisar de cuando suba un nuevo vídeo. Ya sabéis que subo vídeo nuevo todos los días y los viernes subo 2 vídeos, así que no queréis perderoslos porque son impresionantes, la verdad. O sea, estáis viendo este pedazo de vídeo, yo creo que con esto queda bastante claro. Ahora vamos a pasar por el... Uy, ha puesto un huevo, por favor, señor Pollo, eso no estaba en el contrato. Mientras trabajas no puedes hacer eso. Estamos pasando justamente ahora por el bosque y atención porque por ahí delante ya se empieza a ver. Mira, me voy a quedar con esta cámara que yo creo que lo vais a apreciar un poquito mejor. Entonces, bueno, lo que os decía, es importante que activéis la campanita del canal, ¿vale? Porque es que si no, os estáis perdiendo todos los vídeos que subo cada día. Y estamos subiendo también literalmente, o sea, subo un vídeo subiendo en tren, ¿veis? Hemos preparado todas estas vías y obviamente, pues bueno, tiene unos pilares de seguridad. Me he basado en el tren de juguete, como bien os he dicho antes, porque es así como de estética un poquito más antigua. La verdad es que a mí me gustan los trenes antiguos y justamente ahora es cuando estamos pasando por las montañas nevadas. Madre mía, fijaos qué pedazo de vistas tenemos desde aquí. De hecho, bueno, aquí pueden caber, no sé cuántas personas se podían sentar en total, pero digamos que puede transportar a unas 50 personas aproximadamente. Y si se necesitase transportar a más gente, pues solo tendríamos que poner más vagones. Por las pruebas que hemos estado haciendo, esto lo podemos mejorar, ¿de acuerdo? Pero podemos transportar fácilmente a unas 100 personas, porque podríamos poner 3 vagones más, ¿de acuerdo? Ahora viene la bajada. Pero no os preocupéis porque obviamente no vamos a bajar a toda velocidad. Esto no es una montaña rusa, no queremos accidentes. Y lo otro que os tenía que contar, que es una cosa también importante, porque el otro día vino llorando a mi casa. Y estaréis diciendo, ¿quién vino llorando a casa, Elías? Pues vino el bebé Noob, porque solo queda una semana para que intentéis superar el reto de likes que puso en el vídeo de cuando regresó. Que claro, no todo el mundo lo vio porque, claro, como no tenéis activada la campanita, pues muchos a lo mejor no os habéis enterado. Pero el bebé Noob ha vuelto y tiene un súper secreto. Hemos llegado ya a la estación, así que, bueno, ya sabéis, buscad el vídeo, ¿de acuerdo? Mira, por aquí podemos bajar, bueno, podemos bajar por todos realmente, pero podemos bajar perfectamente aquí. Aquí estamos en otra estación, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque podemos continuar por ahí y volvemos a hacer el viaje a la inversa. De hecho, oye, podríamos hacerlo ya que estamos. ¿Dónde estás, señor Pollo? Señor Pollo, dale, venga, dale, dale, ahí lo tienes. Dale que nos vamos, vale, está en programación. Y eso significa... Espérate, ¿no le podemos dar? Sí, le podemos dar. Mira, ahora estoy yo conduciendo. No sé si lo veis, pero ahora estoy conduciendo yo con él, ¿de acuerdo? Así que, claro, es que la cámara no está tan chula, como bien os decía. ¿Sabéis? Es más divertido ir bueno, de pasajero, digamos, ¿no? Oye, señor Pollo, ¿no quieres seguir conduciendo, por favor? Venga, hombre, dale, dale, ve a la estación 2. Ahí, dale a la estación 2. Uy, es que ahora estoy yo conduciéndolo. En fin, por favor, señor Pollo, o haces tu trabajo o te tengo que despedir. Ah, ¿que no quieres seguir trabajando? Bueno, pues nada, oye, despedido, dame el sombrero. Hablaré con Chemita. No, es broma, te pagaremos por este trayecto. Pero bueno, en fin, como os iba diciendo, yo voy a bajar del tren, porque si no, luego no me puedo ir. Que por cierto, no sé cómo volver ahora a casa, porque estamos en una estación bastante alejada. Pero, como os decía, buscad el vídeo del regreso del bebé Noob, porque os puso un reto de likes de 15.000 y si lo superamos os va a contar un secreto. Yo ya lo sé y de verdad yo pensaba que me estaba troleando porque es increíble. Que por cierto, creo que antes no os lo he enseñado, pero aquí tenéis la maquinaria que está por debajo del tren. Esto es lo que no se ve. Estas son las ruedas, ¿de acuerdo? Que van sobre los raíles y bueno, pues tienen también todo el tema de los frenos y demás, por si acaso. Y también podemos hacer separación de vías. Como habéis visto, hemos llegado por aquí a la estación, pero podemos dar la vuelta y seguir con nuestro recorrido. Así que bueno, así es por debajo el tren y obviamente pues bueno, lo podríamos hacer también de otros colores y demás, pero para el caso, lo que era para enseñaros el tren realista que funciona de verdad, yo creo que así ha sido suficiente. Así que voy a hablar con el Pollo a ver si le convenzo y despedimos el vídeo pues haciendo el viaje de vuelta. Madre mía, casi terminamos el vídeo y se me olvidaba por completo enseñaros las imágenes de dron que hemos grabado de nuestro primer trayecto. Yo creo que esta es la mejor manera de apreciar el tren en su mayor esplendor. Mirad qué bonito es, cómo se mueven todos los vagones. Bueno, ese giro sería un poquito peligroso para algún tren convencional, pero como es un invento, pues bueno, nos podemos permitir hacer este tipo de cosas. De hecho, creo que también hay imágenes de cuando vamos hacia la montaña. Pues sí, efectivamente, tenemos esas imágenes y fijaos cómo se apresura el tren para ir hasta las montañas nevadas. Es que yo creo que esta es mi parte favorita del trayecto. Decidme en
los comentarios cuál es el paisaje que más os ha gustado. Qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es este tren que funciona de verdad. Bueno, me ha costado un poquito convencer al pollo, pero al final ha dicho que sí que me lleva de vuelta a la otra estación. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Puntuad del 1 al 10 qué os parece este nuevo invento. Y ya sabéis, reventad el botón de likes si queréis que continúe fabricando máquinas realistas que funcionan de verdad. Ay, Dios mío, yo creo que cada día me supero más.